Libro Vivamos centrados en la cruz, capítulo 3. En busca del misterio. Un cautivante cuadro de su amor. Para que no olvide el Getsemaní, para que no olvide tu agonía, para que no olvide tu amor por mí, llévame al Calvario. Jenny Evelyn Hussein. No había mucha gente en el restaurante y entre los pocos comensales que disfrutaban de cenar temprano, mi esposa y yo estábamos pasando una agradable velada. En la quietud relativa del salón pudimos oír parte de una conversación que provenía de unas mesas cercanas. En 3 mesas la gente hablaba de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson que acababa de estrenarse. Al oírles hablar, sentí una renovada carga. Había visto la película unos días antes. Observé que muchos entraban en el cine con el espíritu de pasar un momento entretenido comiendo palomitas de maíz. No estaban preparados para lo que verían. El ánimo del público cambió apenas comenzó la película. No pude evitar ver que varios tenían los ojos llenos de lágrimas. Y cuando terminó, la sala quedó prácticamente en silencio. La gente conversaba en susurros. Para una cultura acostumbrada a pensar casi siempre en la cruz como una pieza de joyería, esta película de seguro era una experiencia conmovedora. Muchos no cristianos vieron la pasión de Cristo y fueron testigos de sus imágenes violentas aunque realistas, y como resultado se abrieron grandes oportunidades de evangelización en nuestra iglesia y el mundo entero. Por eso me siento profundamente agradecido. Las imágenes, sin embargo, no pueden transmitir adecuadamente el contenido del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es visual, es verdad. Es una verdad para creer y no una colección de imágenes para ver. Las Escrituras son claras, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la predicación del Evangelio y no sus imágenes lo que Dios promete acompañar con un efecto salvador. Pablo le recordó a los Gálatas: ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Estos Gálatas no habían presenciado la crucifixión de Cristo, por supuesto. No obstante, les había sido presentada de manera vívida y eficiente a través de la predicación de Pablo que les transmitió el Evangelio. Aunque la pasión de Cristo logró que millones de personas tomaran conciencia por primera vez de cómo murió Jesús, no pudo transmitirles por qué murió. Y por eso yo sentía esta carga que mencioné antes. ¿Cómo podíamos como cristianos explicarle al público en el cine las verdaderas razones que subyacen al Getsemaní y el Gólgota como Pablo lo hizo con los Gálatas? Temí que sin una explicación teológica que arrojara luz sobre ello, el impacto de la película sobre la mayoría de las personas fuera superficial, vago y temporal. Sin embargo, ¿entendemos cómo es debido las profundas razones detrás de la cruz? Si no es así, ¿cómo lograremos comprender esas razones, no solo para sentirnos movidos a predicar la buena nueva de la gracia de Dios, sino para experimentar de manera más plena y personal las incalculables riquezas del Evangelio? Permanezcamos junto a la cruz. A medida que avancemos juntos en este viaje, intentaré seguir el consejo de mi héroe histórico, Charles Spurgeon, que escribió: permanezcamos firmes junto a la cruz y averigüemos el misterio de sus heridas. Tras las heridas de Cristo están los misterios que son revelados en las Escrituras.
Por lo tanto, necesitamos mirar con cuidado y estudiar de cerca el propósito de los sufrimientos de nuestro Salvador, desde su oración de agonía en el huerto hasta su clamor ante el abandono en la cruz. Tenemos que mirar con mayor detalle y profundidad el porqué de su sufrimiento y lo que solo Él logró mediante su sufrimiento con relación a Dios y en beneficio del pecador. A lo largo de este libro tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos lleve firme junto a la cruz lo más cerca posible y permanecer allí, morando y viviendo bajo su sombra. Tenemos que observar la cruz sin apresuramientos, desde las Sagradas Escrituras, meditando y reflexionando en este acontecimiento mientras investigamos el misterio de las heridas de Cristo. Tenemos que permitir que los escritores bíblicos nos tomen de la mano y nos lleven allí donde ninguna película puede llevarnos. ¿Qué significa todo esto? Cerca del final de El león, la bruja y el ropero, C.S. Lewis, Lucy y Susan están sobre la colina de la mesa de piedra en una noche de luna. A la distancia ven con tristeza que Aslan el león se somete al tormento de la bruja blanca y sus séquitos de monstruos que están allí a causa de la atracción de Edmundo, hermano de las niñas. El león está atado, le han cortado su melena, amordazado y atado a la mesa para matarlo. Después que las viles criaturas se van, las hermanitas salen de su escondite para acercarse a la mesa. Pasan el resto de la noche llorando sobre el cuerpo de Aslan. Llega el amanecer y las niñas se estremecen por el frío de la madrugada. Se apartan de la mesa e intentan mantenerse en movimiento para no sentir tanto frío. Procuran consolarse la una a la otra, mientras el cielo se torna de color oro rojizo a la salida del sol, y oyen detrás de ellas un ruido ensordecedor como de algo que se quiebra. Vuelven corriendo y se sienten todavía más abrumadas por lo que ven. La mesa de piedra estaba rota en 2 pedazos por una grieta que corría de arriba abajo, y allí no estaba Aslan. De repente, su llanto y sus preguntas se ven interrumpidas por una tremenda voz a sus espaldas. Ellas se dieron cuenta. Allí, brillando a la luz del sol naciente, más grande de lo que lo habían visto antes, agitando la melena, que al parecer le había crecido de nuevo, estaba Aslan. Susan intenta preguntarle si es un fantasma. Aslan levantó su dorada cabeza y lamió la frente de la muchacha. Lo tibio de su aliento y el olor muy agradable que provenía de su melena llegaron hasta ella. ¿Lo parezco?, preguntó él a su vez. Al final, después que ambas niñas se abalanzaran hacia él y le cubrieron de besos, Susan pregunta inquieta: ¿pero qué significa todo esto? ¿No habría pregunta mejor que esta para formularle a Aslan, o lo que es más importante, al Salvador a quien representa el león en el cuento? ¿Cuál es el significado de la crucifixión de Cristo? Cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo, la portada de la revista Time preguntaba: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es decir, ¿qué significa todo esto? Ninguna portada de revista ha hecho jamás una pregunta más significativa o relevante. Una profecía manchada de sangre. Sorprende que uno de los mejores lugares de la Biblia donde reflexionar en el significado de la muerte de Cristo no sea el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, en un pasaje que Spurgeon describió como la Biblia en miniatura y el Evangelio en esencia. Estamos hablando del capítulo 53
de Isaías. Este capítulo nos lleva al corazón del problema humano y al corazón de la mente divina, según Derek Tidball en El mensaje de la cruz, donde lo llama uno de los puntos máximos de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Desde este punto obtenemos una clara visión de su obra en la distante cumbre del Calvario y logramos una perspectiva definitiva de su significado. Aunque Isaías 53 se escribió unos 700 años antes de la muerte de Cristo, parece que se escribiera al pie de la cruz del Gólgota, escribe Frank Delitzsch. No hay otra porción de las Sagradas Escrituras que nos brinden un relato tan profundo y detallado del sufrimiento de Cristo en la cruz, a la vez que nos revela su glorioso significado. Toda la Biblia tiene manchas de sangre, pero la muerte de Cristo en particular se declara en este pasaje. Desde su privilegiado e inspirado punto de vista, el profeta Isaías nos lleva junto a la cruz, de modo que podamos ver al Salvador allí colgado y empezar a entender lo que significa todo esto. La apariencia. En este capítulo tan profundo, Dios le habla a su pueblo sobre alguien al que solo llama mi siervo. Inconfundible designación del Señor Jesucristo, como lo indican las citas de este pasaje en el Nuevo Testamento. Isaías describe los orígenes del siervo en términos poco impresionantes. Creció como vástago tierno, como raíz de tierra seca. En cuanto a cuna y aspecto, el siervo no parece ser para nada extraordinario. Al leer estas palabras, casi podemos oír las voces del Nuevo Testamento. De Nazaret, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿No es acaso el carpintero? El Mesías entonces, cuando vino, no fue reconocido como miembro de la realeza, ni pertenecía a la estructura religiosa. En su apariencia física, el siervo tampoco impacta. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, escribe Isaías, y nada en su apariencia lo hacía deseable. En lugar de ser buen mozo, era un hombre común, quizás hasta feo y nada más que un típico judío de Palestina. Por cierto, si se pudiera haber tomado una fotografía en grupo de Jesús y los 12 discípulos y hoy veríamos el retrato, lo más probable es que no podríamos distinguir cuál de estos 13 hombres era en realidad Jesús. En su aspecto humano, este siervo no causa impacto alguno y por eso, dice Isaías, no lo estimamos. El siervo no solo encuentra falta de respeto, sino lo que es peor aún, despreciado y rechazado por los hombres. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado. Durante un momento nada más, póngase en la sandalia de los lectores originales de la profecía de Isaías. A lo largo de 12 capítulos, comenzando por Isaías 40, han estado leyendo de una manera gloriosa para su nación de Israel, luego del juicio y del exilio. Y durante 12 capítulos, Dios le ha estado dando ánimo y consuelo. Con razón esperarían la venida de este libertador que sería un guerrero poderoso, un conquistador, alguien como David. De repente, en el contexto de este rescate prometido, Isaías describe a alguien sin atractivo alguno y poco impresionante. No alguien aclamado, sino despreciado y rechazado. No alguien que conquista, sino alguien que es molido. Al leer este relato por primera vez, uno se pregunta, ¿este hombre es el que se supone debe liberarnos?
¿Puede este tipo aún remotamente ser el brazo del Señor que prometió Isaías? No es de extrañar que Isaías comience el capítulo 53 con las siguientes palabras: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Nadie. Y eso nos incluye a nosotros, pues apartados de la divina revelación y el despertar del Espíritu, ninguno de nosotros jamás conocería la fe genuina. Las expectativas humanas en cuanto a cómo sería un Salvador no han cambiado demasiado a lo largo de los siglos. 7 siglos después de la profecía de Isaías, el apóstol Pablo resumiría el error de la gente en su percepción. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Por divino designio, el Evangelio es locura para todo el que por orgullo se deja gobernar por la sabiduría de este mundo, restringido a la observación humana e impresionar solo por la apariencia exterior. La realidad. Isaías pasa entonces de la observación humana de la crucifixión a una revelación divina de lo que tiene lugar. En particular, los versículos 4 al 6 de Isaías 53 nos sitúan por completo bajo la cruz. Estos versículos hablan primero de nuestra condición, la suya y la mía. Al menos 7 veces en estas líneas leemos los pronombres nuestras, nuestros, nosotros y nuestras. Sin embargo, no es un cuadro hermoso. Se trata de nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Se trata de cómo andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Esa es nuestra parte en el drama divino que se despliega aquí. Se nos menciona solo como contribuyentes al pecado que hace que el sufrimiento sea necesario e inimaginablemente atroz. Aquí descubrimos también que este poco atractivo ser, este siervo sufriente, sufre por nosotros y sufre como nuestro sustituto. Esta es su parte en este drama divino. Y Él no la desempeña a petición nuestra, ni con nuestro aliento y apoyo, sino mientras lo desprecian y rechazan. El lenguaje de la sustitución, una persona que ocupa el lugar de otra, se extiende por estos versículos, entretejiéndose a través del lenguaje del sufrimiento. Isaías nos dice que el siervo carga con nuestras enfermedades, soporta nuestros dolores, los traspasan por nuestras rebeliones, lo muelen por nuestras iniquidades, y que el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías nos muestra lo que más tarde enseñará el Nuevo Testamento con detalles profundos. Antes, en este pasaje, Isaías también nos revela esto acerca del siervo. Tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Debido al sufrimiento que soportó el siervo por nosotros, se desfiguró, se deformó. Juan Calvino nos instruye con sabiduría. Cuando miramos la deformación del Hijo de Dios, cuando descubrimos que nos espantamos por su semblante desfigurado, necesitamos considerar de nuevo que nos contemplamos a nosotros mismos, pues Él ocupó nuestro lugar. Mueren todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ernest Gordon,
Era un cautivo británico en un campo japonés para prisioneros en el río Kwai, en Birmania, donde se obligaba a los prisioneros de guerra a construir una vía ferroviaria de la muerte por la cual se transportaban a las tropas japonesas al frente. Ellos eran torturados, casi no comían y trabajaban hasta morir de agotamiento. Murieron casi 16.000 prisioneros. Gordon sobrevivió a los horrores de esa experiencia y habló de ello en una obra monumental, Por el Valle de Kwai, publicado en 1962. Luego fue llevada al cine como Más allá del deber. Él describe allí una ocasión en que al final de un día de trabajo se contaban las herramientas antes que los prisioneros volvieran a sus barracas. Un guardia dijo que faltaba una pala. Comenzó a gritar exigiendo saber qué prisionero le había robado. Con paranoica furiosa, ordenó al culpable dar un paso al frente para recibir su castigo. Nadie respondió. ¡Mueren todos!, gritó entonces el guardia. ¡Mueren todos! Y con esto levantó su rifle y apuntó a los prisioneros. En ese momento un hombre dio un paso al frente. Con voz firme pero calmada declaró: «Fui yo». El guardia japonés lo golpeó allí mismo hasta matarlo. Mientras sus amigos se llevaban el cadáver, volvieron a contarse las palas en el cobertijo y no faltaba ninguna. Imagínese, si puede, lo que sintieron los demás prisioneros ante el sacrificio de este hombre. Esta es una conmovedora historia de sacrificio y heroísmo. Sin embargo, no llega a ilustrar cómo es debido al sacrificio de Jesucristo, porque sencillamente no existe una ilustración adecuada. A diferencia de la situación de los prisioneros que tenían ante sí el rifle cargado de un guardia loco de rabia, usted y yo no enfrentamos la muerte por causa de otros. Lo que enfrentamos es la justa amenaza de la ira furiosa de un Dios santo. Esa es la amenaza que enfrentamos todos los que nos hemos apartado, todos los que andamos por nuestro propio camino. En nuestro caso, sí falta una pala. Y a decir verdad, falta mucho más que una pala. Somos de veras culpables de pecado y merecemos el castigo. Sin embargo, el inocente, el santo, Dios el Hijo, da un paso adelante, muere por todos nosotros. Sobre esa cruz, el siervo sufrió por pecadores como usted y como yo, a causa de pecadores como usted y como yo, y como el sustituto de pecadores como usted y como yo. Él lleva el castigo que usted y yo tanto merecemos. Pero las palabras que leemos en Isaías son: nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Esa fue la noticia del día. Eso fue lo que los medios dijeron de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Dijeron que Dios lo juzgaba con justicia por el pecado de blasfemia. Bueno, los que han recibido ojos nuevos perciben que de seguro Dios lo golpeó y humilló, no por su pecado, sino por el nuestro. Convénzase de su amor. La motivación de Dios el Padre al sacrificar a su Hijo como sustituto nuestro se reveló de manera única, expuesta de forma escandalosa y sorprendente en el versículo 10 de Isaías 53. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. La muerte del siervo no fue resultado de la iniciativa y designio de los humanos. Era el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. En el mismo mes que se estrenó La Pasión de Cristo en el cine, la revista Newsweek llenaba su portada con una foto en primer plano del actor Jim Caviezel
como el Cristo golpeado y sangrante con un titular estridente. ¿Quién mató en realidad a Jesús? Isaías nos da la respuesta. ¿Quién mató a Jesús? Dios lo mató. Dios el Padre fue el responsable supremo de la muerte de su Hijo. Dios nos está diciendo, con toda intención decidí moler a mi Hijo con mi ira por tus pecados como tus sustitutos. ¿Por qué? Porque te amo. Cuando sienta la tentación de dudar de que Dios le ama, párese ante la cruz y ve al Salvador agonizante, herido, desfigurado, y sepa por qué Él está allí y no usted. Creo que el Padre susurraría a nuestros oídos: ¿no te basta con eso? No escatimé la vida de mi propio Hijo. Lo deformé, lo desfiguré y lo molí por ti. ¿Qué más podría hacer para convencerte de que te amo? Eso nos muestra cuánto nos ama Dios. Y esto es lo que significa todo. Escuche las palabras de Sinclair Ferguson sobre las implicancias de la crucifixión. Cuando pensamos en Cristo muriendo en la cruz, vemos hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros para que volvamos a Él. Casi pensaríamos que nos ama más que a su Hijo. No podemos medir su amor con otra vara. Nos está diciendo: así de mucho los amo. La cruz es el corazón del Evangelio. Convierte al Evangelio en buenas nuevas. Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar ante el trono del juicio de Dios. Ha cargado con nuestros pecados. Dios hizo algo en la cruz que jamás podríamos hacer por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios hace algo en nosotros, en esa cruz, además de lo que hace por nosotros. Nos convence de que nos ama. ¿Está convencido ahora? Si no es así, ¿qué más podría hacer Dios para convencerle? Si no reconoce su necesidad de dejarse abrumar por el amor de Dios según lo revela el Evangelio, le imploro que siga leyendo para que exploremos en mayor detalle en el Nuevo Testamento lo que Isaías describió de manera tan escueta y sorprendente en el Antiguo.